18, más de 500 actividades de promoción y difusión de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. La CNDH te orienta y te acompaña. Desde 1990, el poder de la gente. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ya ve que se le olvida a uno prender los micrófonos y ahí está uno hablando y hablando. Pues sí, estamos de regreso en tu programa, Varón Esforzado y Valiente. Hermano Alejandro, buenos días, mi hermano Alejandro. Bendiciones, mi hermano. Aquí estamos como cada domingo a las 7 de la mañana en ausencia de Ever. Un saludo. Pero pues vamos a desarrollar un tema apropiado, Así es, mi no hermano. solo para el varón cristiano, para todo el varón en la sociedad, pero así también es. para toda la población. Es bien importante eso. Así es, sabe de que un saludo, hermano Ever, si nos estás viendo o escuchando, un saludo, un saludote y esperemos que pronto estés mejor, amén. Y te esperamos aquí. Ya ve que el domingo pasado no estuve por aquí, por razones también de salud, pero aquí estamos. Pues sí, esta mañana tenemos un tema muy, muy bueno, hermano Alejandro, Así es, hermano. que es la autoridad. Sí, que cuál es el papel de la autoridad y cuál es el papel de nosotros como ciudadanos. Amén, ¿Qué nos amén. dice la Biblia? Así es, así es. Y sabemos que, pues muchas veces a nosotros no nos gusta obedecer autoridades, hermano Alejandro. Sí, Pero dice la palabra de Dios que tenemos que. sí, esa Ajá. es una necesidad que tenemos. Porque no es que estemos sujetándonos a personas que fallan, Así que es. cometen errores, que no son buenas personas a veces, sino que la autoridad, aún con todas sus faltas, eh, ha sido dispuesta por el Así Señor. es. Amén. Vamos a orar, hermano Alejandro. Claro que sí, hermano. Claro que sí, Padre. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar en este programa. Sabemos, Dios, que la palabra es dura, pero también nos edifica, nos guía al propósito que tú quieres, Señor. Ponemos en tus manos este tema, Señor, que sea de bendición y meditación en cada uno de nosotros que tenemos que obedecer una autoridad terrenal, pero sabemos que la autoridad la tienes tú desde arriba. Padre, nos ponemos en tus manos y guíanos por tu Espíritu Santo. Te pedimos gracia, sabiduría. Quita toda palabra que no esté de acuerdo a lo que tú quieres. Abre los pensamientos de los que nos están oyendo. Y sabemos que este tema ha sido y será de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Amén, hermano. Entonces, Sí, mi hermano. si vamos a la Biblia, hermano, Así es, mi hermano. Romanos 13. Voy a leer versículos del 1 al 5. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Así es. Porque es servidor de Dios, fíjese bien esto, es servidor de Dios Ujú. para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Así es. A mí me llama mucho la atención el versículo 4 que dice que la autoridad es servidor de Dios, porque lo pone en el mismo plano que pone a nuestras autoridades espirituales. Así es. Cuando una vez en el Seminario de Todas las Naciones hubo un congreso, yo asistí, entonces había una jovencita que nos hablaba y nos decía, ¿qué pasa cuando un pastor nos falla? Pues no nos está fallando a nosotros, le está fallando al Señor. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgarlo? Dice, nada, el Señor lo va a hacer. Así es. El Señor lo va a hacer. Entonces, también muchas veces pasa esto con la autoridad. El versículo 4 aquí de Romanos 13 lo pone en el plano de una autoridad espiritual. Es Ujú. servidor de Dios. Así es.
Entonces, nosotros, ¿quiénes somos para contender contra la autoridad? No somos nadie. Ahí la escritura nos dice que no tenemos esa Facultad. facultad, sino que el Señor se va a encargar Así es. cuando haya que establecer ahí el juicio. Sí, porque muchas veces pasa alguna situación en algún templo, una iglesia, y nos dedicamos a criticar, a hablar, pero sabemos que Dios puso esa persona, vamos a hablar del pastorado, lo puso y él tiene que llevar la autoridad Sí, como es, así es, hermano. no salirse de los contextos bíblicos o de los límites para ejercer una autoridad que no esté bien. No, y si no lo hace bien, el Señor le va a pedir cuentas. Así es. Entonces, si no lo hace bien, la hermana Sol Segovia dice que se oye un poco menos mi micrófono, hermana, ya le subí a ver si ahí me escucho bien. Eh, eh, no solamente el Señor es quien tiene que pedirle cuentas, nosotros tenemos que sujetarnos. Pero hay una excepción, hermano. Claro. Pero la vamos a ver ahorita Más conforme adelante. desarrollemos, sí. Hablando de la autoridad que pone Dios para guiar al pueblo, sí tenemos que sujetarnos a la autoridad. Pero, ¿sabe qué, hermano? Muchas veces en las mismas iglesias nos brincamos. Sí, Nos brincamos. Nos ha tocado ver infinidad de veces que ya hasta el más pequeño de la congregación quiere mandar al siervo sí, de Dios. sí. ¿Eso se llama insujeción o cómo le podemos llamar? Rebeldía, hermano. Rebeldía, es Sí, rebeldía. es bien importante porque muchas veces el Señor establece, podemos decir, jerarquías, organigramas Así en es. todo, no nada más en el gobierno civil, en las instituciones, En todo. como las instituciones de gobierno, en la familia, Los trabajos. en el trabajo. Entonces, es muy dado que vayamos con una autoridad y le digamos, es que tú eres mi empleado, yo pago tu sueldo, Así porque es. conforme a la recaudación de impuestos se pagan los salarios. Pero realmente tenemos ese derecho y tenemos la razón en eso, o tenemos que sujetarnos a la autoridad en cada área donde nos movamos. Si voy a Infonavit, al Seguro Social, al ISSSTE, a cualquier lado donde hay establecido un organigrama, hermano, y hay jerarquías Sí. y los que trabajan ahí se tienen que sujetar a sus autoridades, pero yo voy como usuario de algo, ¿tengo realmente el derecho a faltarles al respeto o no? Si yo me encuentro con la policía en la calle y ellos quieren hacerme una revisión, si esta es legal, ¿tengo yo la facultad de negarme o necesito sujetarme? Sabe Ah, de que la semana pasada se dio una situación donde eh, en el trabajo se vio que pues realmente tenemos un supervisor y ese supervisor da órdenes, sí, pero ese supervisor tiene un jefe, ¿sí? Y el jefe tiene otro jefe, o sea, el escalón. Y muchas veces nosotros por brincarnos autoridad o querer ser más que el que tiene la autoridad, ujú, nos brincamos y hasta queremos decirle cómo hacerle. sí, Entonces yo le decía a una persona, le decía, si nosotros tenemos una autoridad, tenemos que estar sujetas a ellos. Pero me hace una pregunta, hermano Alejandro. ¿Y qué tal si no está bien dirigida la autoridad que tiene? ajá, sí, Y yo pues, le contesté, te tienes que sujetar. mire, vamos a poner un ejemplo. Está en un semáforo, usted, ¿verdad? Sí, El semáforo está en rojo, pero hay un agente de tránsito señalándole que avance ujú. y con la otra mano deteniendo los automóviles que tienen el semáforo en verde. ¿Qué hace usted? Pues creo que Ahora déjeme le sí, platico el cuadro completo, porque atrás ajá, de ustedes viene una ambulancia. claro, oh, no, Entonces, muchas veces la autoridad tiene un enfoque
diferente al nuestro. O sea, nosotros estamos viendo una parte del panorama, pero la autoridad está viendo todo el panorama y Claro. establece prioridades. Dice, ¿cuál es mi prioridad? ¿Que estos que tienen el semáforo en verde pasen o que venga el enfermo que tiene en riesgo su vida? Hay muchas cosas que no entendemos de la autoridad, como la responsabilidad de tomar decisiones. De tomar decisiones. Sí, y de cuidar lo que tienen que cuidar. Hace algunos días hubo un conflicto ahí en un barco, hermano, que estaba creo en Cozumel, que no dejaban bajar a las personas porque había sospechas de que hubiera una infección de coronavirus y la gente estaba molesta. Y yo escuché comentarios, ay, pobrecitos, la autoridad tenía la obligación de cuidar al resto de la población, Claro. de prestarles auxilio a ellos también. Y creo que sí lo hicieron, pero de cuidar al resto de la población. Entonces, también en cuanto a la autoridad en la casa, el varón tiene la obligación, Sí. tiene una responsabilidad grande de cuidar toda la familia. Ujú. Entonces, tiene que cuidar los ejemplos de los mayores, los ejemplos que da él mismo, o sea, muchas situaciones. Y a veces los hijos, me estoy yendo a un lugar pequeño, ¿verdad? Ujú. Para ilustrar mejor, a veces los hijos no entienden la responsabilidad del papá y consideran sus propias necesidades o sus propios deseos antes que el bienestar de toda la Claro. familia. Y el papá considera el bienestar de toda la familia antes que los deseos individuales. En el caso más grande, ¿verdad? En el gobierno, pues el gobierno considera las necesidades de toda la ciudad por encima de los deseos individuales también de las personas. Pero hay algunas cosas que nos dice la escritura respecto a la autoridad, hermano. ¿Y qué le Así parece es. si vamos al tema Claro que sí. eso? Por ejemplo, la autoridad civil, en este caso, Ujú. es otorgada por Dios únicamente y tenemos ahí un ejemplo en Juan 19. En el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo, vamos a ver, versículo 10 y 11. El Señor está siendo juzgado por Poncio Ah, Pilatos. ok, sí, sí me... Déjeme lo leo y luego usted Claro que nos sí. comenta. Dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Ujú. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Qué le dice el Señor a Pilato? No tienes ninguna autoridad más que la que te ha sido otorgada desde arriba. Es que aquí claramente viene que la autoridad, todas las autoridades vienen de Dios. ¿Sí? Conforme a la palabra, Dios hace, eh, te da autoridad como gobierno, ¿Sí? te da autoridad como padre de familia, incluso te da autoridad como hijo, te da autoridad como supervisor, como maestro. Y este versículo, pues sí, no tenemos ninguna autoridad más que la que viene de arriba. ¿Y qué pasa entonces? Ya lo demás sería autoridades puestas que tenemos que obedecer. Entonces, en base a eso, hermano, si la autoridad es puesta por Dios, ¿qué pasa? Y nosotros sabemos que son seres humanos Claro. y que tienen fallas. Ujú. ¿Qué pasa cuando nosotros, en base a esas fallas o argumentando esas fallas, no nos sujetamos a esa autoridad? Sa- Sí, le voy a comentar algo que pasó hace muchos años con una de nuestras hijas. No obedecía, no nos obedecía, nos gritaba y pues nos hacía menos como autoridad de padres. Entonces, ya pues mi esposa se vio en el asunto de que no podía con ella y, y le habló a las autoridades policíacas Ajá, para que vea que si la autoridad no se respeta en el hogar, hay otra autoridad más grande sí, y más pesada. así es. Entonces, el policía le dijo, mira, es muy fácil, tú vives en casa de tus padres, ellos son la autoridad aquí y tú tienes que obedecer. Y yo me acuerdo, hace muchos años, le dijo a ella, pues no. Entonces,
Vas a tener que obedecer a la autoridad, que soy yo. Ujú. O te calmas o vas directito para allá. Entonces, si nos brincamos una autoridad, hermano Alejandro, vamos a tener consecuencias. Sí, sí, porque el Señor puso otra autoridad encima. Puso orden. Entonces, hemos pasado consecuencias muy, muy tremendas cuando nos brincamos la autoridad. Sí, Incluso llegamos hasta perder un empleo, no, y a perder mucho más, a hermano. perder mucho. Sí, en base a que el Señor ha puesto las autoridades y nosotros sabemos que no son perfectas las personas, pero el Señor sí es perfecto. Claro. Pero no nada más eso, sino que el Señor es quien sostiene esas autoridades en el Ujú. lugar donde están. Y nos encontramos eso en Proverbios capítulo 8, hermano, versículo 15 y 16. Dice, por mí reinan los reyes y Así los es, príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. así es. Entonces, pues ahí nos encontramos. Eh, Nosotros podemos ver a las autoridades civiles y pensar, ¿son buenos o son malos? Ujú. Y decía hace rato en el programa de oración, a veces pensamos que como no somos simpatizantes de ese grupo, tenemos, Sí, tenemos, y faltamos al respeto de forma fea. Yo me acuerdo como cuando era presidente Enrique Peña Nieto en el país, aquí en México, eh, cómo había una falta de respeto tremenda por causa de sus desaciertos, porque sí, a veces decía, no solamente lo que decía, sino lo que decía, pues causaba risa. Pero no era cuestión de respetarlo por ser él, sino por la institución que representaba, porque es la autoridad que Dios puso sobre nosotros. Y decimos, ¿cómo puede ser posible que llegara él o Vicente Fox o en este caso ahora López Obrador? ¿Cómo es posible que lleguen a la presidencia y creemos que su coeficiente intelectual no es suficiente y pensamos que nosotros pudiéramos hacer mejor papel? Porque esa es la idea cuando nos burlamos. Pensamos, no, pues nosotros pudiéramos hacerlo mejor. Yo le digo una cosa, el Señor los puso ahí sí. y el Señor los sostiene, los ha sostenido donde están. También hace tiempo que una crisis en Bolivia con Evo Morales y lo que decíamos nosotros en el programa de oración era, pues es que el Señor lo puso ahí y si el Señor quiere lo va a quitar y lo quitó. Claro, Porque es el Señor quien sostiene, quien pone. A última instancia, la autoridad superior es la de Dios. así Y la es, autoridad superior de Dios determinó que ellos estuvieran en ese papel. así es. Y hemos visto en algunas partes del mundo que gobernadores que, pues, que no han sido buenos gobernadores movidos, han sido movidos de sus puestos y sabemos que, pues es que Dios es la autoridad de arriba. Sí, sí, así es, hermano. Y también buenos que han sido removidos de su puesto, porque el Señor tiene un propósito. Claro que sí. Y él quita y pone de acuerdo a su propósito. Déjeme ver una cita aquí en Daniel. Daniel, aquí está, 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone Así reyes, es, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. así es, Entonces el Señor es el que tiene la facultad, es prerrogativa de Dios quitar y poner autoridades. así Bueno, es. tenemos saludos, bueno, ya la hermana Sol Segovia ya había leído su mensaje, se oye un poco menos su micrófono. El hermano Juan Pérez, saludos hermano, Dios los bendiga de la familia Pérez. Se me hace que es un hermano allá de Amarillo, Texas. Un Bendiciones a la saludo, mi familia hermano. Pérez. Ever Salas, bendiciones mis hermanos. Gracias, Hermano Ever, hermano. un abrazote. Esperemos que estés mejor. Yo creo que sí, pues ya estás ahí viendo a estos No, es, hermanitos. es el otro Ever, hermano. Oh, Ever El de las Salas. Ever Salas, gavillas. un Sí, saludo sí, muy sí. grande y gracias por estar el domingo pasado. No estuvimos, pero gracias por venir. Un- Sí, hermano, y sabemos que cuando Dios te mueve una autoridad hacia otro puesto, amén, sí, hermano. pues es para algo mejor. Sí, Y lo hemos visto y sabemos que los planes de la autoridad de lo alto, que es nuestro Dios hermoso,
pues eso no la puede uno cambiar. Sí, algo doloroso para nosotros, Claro. hermano. Algo doloroso para nosotros es esto que le voy a decir. Estas autoridades tienen la facultad de recoger impuestos, tienen la facultad de recaudar impuestos. Así es. Y ahí Aunque nos lo encontramos sean lo que sean. en Romanos 13:6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, dice, que atienden continuamente a esto mismo. O sea, ellos atienden continuamente a recaudar los impuestos porque son puestos de Dios también para ello. Sí, aunque sea doloroso para nosotros, Sí. todos Mucha- tenemos que pagar y ellos, las autoridades civiles, oficiales, son las autorizadas por Dios para recaudar impuestos. Así es. Ha habido grupos que se dedican a extorsionar. Ujú. Ellos no son puestos por Dios para recaudar impuestos, hermanos. Ellos van a encontrarse con las consecuencias de esa maldad Sí. en determinado tiempo. Hay un estudio que dice que cuando un jovencito entra al crimen organizado, su promedio de vida es de 2 años. Sí. Hay quienes duren más, pero hay quienes duran menos. Y ya lo había leído este versículo, esta palabra, y sabe de que en veces nos duele porque nos cobran impuestos. No estamos de acuerdo en las cantidades que nos pueden cobrar, pero si ellos son los autorizados para cobrar impuestos, también están autorizados para darles buen uso Sí, a lo, sí, claro. Y volvemos a lo que decíamos al principio. Si un pastor está fallando en cuanto a las facultades que tiene, en cuanto a las obligaciones, el Señor es quien le va a pedir cuentas. Así es. Si una autoridad está fallando en cuanto al uso de nuestros impuestos, también es el Señor quien le va a pedir cuentas. Ujú. Entonces nosotros tenemos otras obligaciones, pero estamos viendo lo de las autoridades, el papel de ellos, hermano, y luego vamos a ver ahorita de las 7:35 más o menos en adelante, el papel de nosotros. Claro que Que sí. es donde... Hablando de las autoridades pues, que trabajan en algún gobierno y todo, yo me puedo imaginar que son gentes con estudio, hermano. Sí, hermano, que Sí, y cada vez más. Sí, son gentes estudiadas a base del tema y la posición que tienen. Sí, Porque no podemos no se puede poner a una persona pues, que no tiene el conocimiento así es. para elaborar o llevar su trabajo, su encomienda como debe ser. Y sin embargo, hermano, en estos tiempos es más, pesa más las simpatías que la capacidad. Claro que sí. Entonces, Sí. se proyecta una imagen para que el pueblo elija y siempre se elige por la imagen que tiene, o sea, el que me cae más bien, al que veo mejor, al que... Entonces, Ahora, la pregunta es la siguiente, y a esa autoridad que se pone de ese modo, ¿se tiene que sujetar uno? sí, hermano, sí, Eso la es. puso el Señor. Ok. Yo le estaba diciendo a un compañero que aunque tú veas que esa persona no está haciendo lo correcto y creo que nos estaba viendo, oyendo, tenemos que sujetarnos a esa autoridad que se puso, más tenemos el juicio de Dios. Dios le va a pedir cuentas. Sí, Y yo le dije, y esa persona, cuando Dios le va a pedir cuentas, no creas que se va a morir, simplemente va a ser removido. Y se va a poner otro, y vamos a tener que sujetarnos, y vamos a tener que a obedecer, pero también si no hace bien su trabajo, si no hace bien lo encomendado, va a ser movido. sí. Y algo importante, ellos son llamados a aplicar las leyes. Así es. Cada país tiene su constitución, cada estado también, Claro. cada municipio tiene un reglamento y las autoridades que tenemos son los que están llamados a aplicar esos reglamentos, Así esas es. leyes. Mire, ahí en Esdras capítulo 7, versículo 26 nos encontramos, dice, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, ahí estaba, Ajá. sea juzgado prontamente, sea muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Ahí está.
Es la indicación que da el Señor ahí al pueblo de Judá. Sin Sí, embargo, pues si no hace acepción de personas, hermano, eh, el que viole la ley de Dios o la ley del rey, que es la ley la ley civil, pues tiene que ser juzgado y de acuerdo a la consecuencia o al castigo que merezca, ujú. pues tiene que ser castigado. Y antes era la muerte cuando no obedecían al rey. Así es, y hay países que todavía tienen la pena de Sí, y muerte ahora dice que será castigado por la ley. por Eh, el rey. y lo Sí, dice, sí. por las autoridades. Ahora dice que hemos visto también que muchos servidores que tenían autoridad están siendo juzgados Ujú. por mal manejo de lo que se les encomendó. Y sabemos que, pues, ¿y sabe qué es lo que pasa, hermano Alejandro? Que cuando vemos esos casos, todavía nosotros juzgamos. Sí, Quémenlo, métanlo a la cárcel y háganle esto. Pero él va a pagar las consecuencias. sí, 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 sin duda. Y si no, pues, ¿cuántos que no han pagado las consecuencias? Se han ido a la eternidad por medio de una enfermedad penosa, Claro. por medio de mucho dolor durante mucho Ujú. tiempo, porque al Señor no se le pasa nada. Entonces nosotros queremos tomar, cuando nosotros queremos juzgar y que no sean las leyes las que juzguen, queremos tomar el papel de Dios. Sí, a Sí. juzgarlo luego. En estos tiempos, por ejemplo, voy a hablar de un caso importante aquí en México, Rosario Robles. Ok, sí. Mucha gente piensa que sí es ella culpable, mucha gente piensa que es una venganza del gobierno, mucha gente piensan diferente. Sí, Pero lo cierto es que sí, en la administración pasada hubo muchos indicios de corrupción, pues, ¿cómo podemos decirle? Ah, enorme, sí. ¿sí? Y pues las leyes están también para juzgar esos casos. O sea, no juzga el juez, no juzga el pueblo, no juzgan las autoridades, juzga el Señor a través de las leyes que se impusieron, conforme a lo que leímos ahorita en Esdras. Pues sí, Ahí es, son las es el Señor el que consecuencias. está juzgando y está diciendo, el castigo que merezca de acuerdo a la ley del rey, ese le sea aplicado. Sí, estaba viendo aquí en Romanos 13:3, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Sí, ¿Sí? O sea, el que se porta bien no tiene por qué temer. ¿no? Pero 3 y 4 dice, Sí, al que ajá, hace el bien, sino al malo. Dice, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de así ella. es. Pero el 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Ujú. Pues si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué pasa? Hace tiempo circuló un video donde aquí en Ciudad Juárez, hermano, ahí por el puente Zaragoza, Ujú. en un claro que hay ahí, en un parquecito, se agarraron a balazos policías contra un sicario, contra un pistolero ahí, y lo mataron. Uno de los policías le disparó y lo mató. Se ve el video, no hay ventaja ni nada. Yo vi el Ujú. video y, digamos, ¿tiene autoridad el policía y tiene el derecho de quitarle la vida a esa persona? Yo pienso que es para cuidar. Conforme a lo que dice aquí el versículo 4 de Romanos 13, sí tiene la Ujú. autoridad. O sea, no Sí, en balde lleva la espada. Si a ajá, alguien le falta el respeto en ese sentido, pues se tiene que defender. sí, y tiene la autoridad, Tiene la tiene el autoridad poder no de hacerlo. solamente civil, sino tiene la autoridad de Dios, hermano. ¿Verdad? Amén. Es, Sí, es, es bien difícil entender esto y hay mucha gente que lo va a querer refutar, pero la palabra es irrefutable así ahí. es, Dice, no en balde lleva la espada. Y dice que es servidor de Dios para lo bueno. así es, para castigar al que hace lo malo. Ajá. También vemos situaciones, me voy a regresar un poquitito, hermano, en el 3 dice que están para infundir temor al que El que hace hace lo lo... malo, ¿verdad? Sí. Pero cuando uno ejerce un trabajo bien, no tiene uno por qué andar cuidándose. Ujú. La semana No. pasada me felicitó mi jefe, mi Sí, hermano. manager,
Y, ¿sabe qué, hermano? Nomás me extendió la mano y me dijo, gracias porque estás haciendo el trabajo. Pero Sí, también después me llamó la atención, porque yo estaba haciendo algo que no debía hacer. No estoy hablando de algo malo, pero al conducir un montacargas tiene muchos reglamentos manejar un montacargas y yo estaba haciendo algo, una pequeña cosa que yo no me daba cuenta y me dijo, no hagas eso. O sea, eh, te felicitan, te dicen que estás haciendo el trabajo bien, que gracias, pero también la autoridad se está fijando que estás haciendo mal para sí. llamarte la atención. Y créame, hermano, que esas llamaditas de atención te van mejorando. Sí, hermano, tenemos aquí un comentario de la hermana Adriana Izaguirre. Dice, la Comisión de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral presentó los resultados del estudio muestral sobre la participación ciudadana en las elecciones federales del 2018, el cual mostró que del 62.3% del electorado que acudió a votar, la participación de las mujeres fue mayor que la de los hombres. Ha sido la mayor cifra de votantes en la historia de México. Desgraciadamente nos quejamos, pero ni siquiera nos paramos a votar en una urna. Desde ahí se ve la apatía de las personas. Efectivamente, Adriana, pues el Señor muestra su voluntad aún en la apatía de las personas, ¿verdad? Los que fuimos a votar, fuimos usados para el Señor, para elegir las autoridades que están ahora, y los que no fueron a votar también fueron usados por el Señor, porque su apatía la usó el Señor para poner a quien Él quiso. Así es. Un saludo a la hermana la hermana Leticia Núñez también aquí Amén. que nos manda saludos, hermano. Entonces, un saludo. Le decía, entonces las autoridades deben ser justas. Según el versículo 3 y 4 de Romanos 13, las autoridades tienen que ser justas, o sea, tienen que obrar con justicia, no pueden ser injustos. No pueden Y ser. si ellos son injustos en su actuar, pues van a ser juzgados por el Señor. No, y luego también si son injustos o no no hacen su trabajo de acuerdo a lo que se le puso, hermano, van a cargar más gente igual. ¿Sí? Sí, Sí, así esa es. es la única diferencia. Y hablando en la palabra, si uno como cristiano empieza a portarse mal o hacer algo, cosas, va a arrastrar Sí, lo porque el mismo. Señor al que ama disciplina Claro, y los hijos somos los primeros sujetos a la disciplina de claro que Dios. sí. Y ahí, hermano, entramos al papel de los ciudadanos Ok. respecto a la autoridad. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué participación debemos tener en cuanto a la autoridad? Bueno, pues primero tenemos que someternos a las autoridades. Ahí en Romanos 13, del 1 al 5, que leímos, pero Ujú. en primera carta de Pedro, hermano, capítulo 2, Ok, sí. versículo 13 y 14. Primera de Pedro. Capítulo 2, verso 13 y 14. Así es. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, fíjese bien, a toda Ujú. institución humana, ya sea al rey como a superior y ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Wow. Entonces nos debemos someter, no dice ahí sujétense, dice sométanse. Así es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A veces resulta un poquito más grave para nosotros esa palabra someterse. Y la cambiamos, la suavizamos, ¿verdad? Sí, Hay que sujetarse. No, dice que hay que someternos. ¿Por qué? Porque no está hablando de personas, está hablando de leyes. de leyes. Sí, a las leyes nos tenemos que someter. No podemos ir por el mundo faltándole al respeto a las leyes. Pues es que sabemos si le faltamos respeto a la ley, a las autoridades, vamos a pagar el precio, hermano. Sí, hermano, porque según Romanos 13:2, nos estamos rebelando contra Dios. Claro. El que Y resiste a la autoridad establecida por Dios, resiste a Dios. Déjeme lo leo, dice. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí sí, mismos. Así es. muchas veces pensamos que nos libramos Sí, de ese castigo, pero no, tarde o temprano va a llegar. no, va a traer una Una consecuencia. consecuencia. Puede pasar tiempo Sí, y la consecuencia de eso va a llegar.
Sí. Va a llegar. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Respetar la ley. Ujú. Dice, lo plantea ahí Romanos 13:3, hacer lo bueno. Así. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y aquí en Primera de Pedro también nos dice, alabanza a los que hacen bien. Sí, por ejemplo, he estado meditando en esto. Es que se ve, hermano. Vamos a suponer que una persona que ha ingerido bebidas embriagantes Ajá. y se sube a un carro. Sabe que no debe manejar. No, se topa la ley. Ajá. Y ahí sobre un cohecho, lo que sea, ahí te va y me deja ir. Y pasa tiempo, hermano. Pero al rato hace lo mismo y tiene un accidente. Ujú. ¿Qué Sí, va a pasar? Va él- a pagar lo que dañó, va a pagar incluso, si es que sobrevive si es que también. sobrevive, va a pagar el hospital. Entonces todo lo que hizo acá atrás es la paga. O sea, las autoridades se tienen que respetar, gustenlos o no. Sí, imagínese, hermano, que en las empresas hay el empleado del mes. Oh, claro. En instituciones, ¿verdad?, de gobierno y todo eso, o en organizaciones no gubernamentales, premian a la mujer del año, al hombre del año, al Ujú. doctor del año. Imagínese que hubiera un premio del ciudadano del año. Que hubiera, pero para eso tendría que haber cámaras que grabaran todo lo que estamos haciendo y pues llevaran registro de todo y al que sin hacer ninguna trampa premiaran al final del año como el ciudadano del año. O sea, le echaríamos ganas todos, ¿no? Yo creo, hermano. No, seríamos otra cosa. Déjeme le digo por qué. Pues aunque no haya esas cámaras, el Señor nos está viendo en todo Claro que tiempo y sí. lleva registro de nosotros. Entonces, Ujú. independientemente de una cosa o de otra, el Señor sabe quiénes están cumpliendo las leyes y cuando no las cumplen, así como el ejemplo que puso usted de la persona que se embriaga y se sube a manejar, eh, n- cuando llega a la extorsión, al cohecho, ah, eh, no tiene la oportunidad de aprender que lo que hizo está mal y que le va a traer consecuencias. Y como no lo aprendió de esa manera, el Señor se lo enseña por medio de una situación más grave. Sí, claro que Sí. sí. Entonces, otra obligación que tenemos, hermanos, las autoridades tienen la responsabilidad de recaudar impuestos, nosotros de pagar De impuestos. pagar impuestos. Romanos 13, 6 y 7. Ujú. Y dice 6 y 7, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y ahí no está hablando nada más de las autoridades civiles, sino de las autoridades en la familia, las autoridades espirituales. Ujú. A cada uno le debemos dar lo que se merece conforme a la elección que ha tenido el Señor para ponerlo ahí. Claro que sí. Dios es quien lo puso ahí y el que merece respeto tenemos que respetar y al que merece honra tenemos que honrar y al que merece impuestos le tenemos que pagar nuestros impuestos. Pues Nosotros como ciudadanos tenemos esa responsabilidad. claro que sí. Es una ley impuesta. Y ¿sabe qué, hermano? Muchas veces vuelvo a lo mismo. eh, Cuando nos piden el pago, Ujú. incluso hay personas que no pagan como es, pero exigen servicio. Sí, ¿Sí? ¿Cómo va a ser eso? Si tú no cumples con lo que está en la autoridad, ¿cómo quieres recibir? pues sí, sí, porque, o sea, pero ya ahí está, entra una violación a nuestras responsabilidades, hermano, cuando no pagamos los impuestos. Así es. Ahora, cuando se trata de las autoridades, por ejemplo, hay mucha gente que deja pasar el recibo del agua, ¿O sí? porque la institución es de gobierno, y Me llegó muchas veces mucho. y muchas veces son tolerantes Oh, con las sí, personas y bastante. los derechos humanos, todo eso. Pero deje de pagar el gas, a ver cómo le va. Ujú. ¿Por qué a la persona particular sí le pagamos y al gobierno no? Eso es. Los impuestos como el impuesto predial y cosas así. Y luego decimos cuando cae el requerimiento ahí de pago, cuando cae la notificación, el oficio, ay, son estos, son aquello porque exigen. Pues están puestos ahí por el Señor Ujú. para eso. Así es.
Pasamos al otro tema, hermano, ¿De nosotros, hermano? de nosotros. Sí, ya estamos en eso, hermano. Tenemos la obligación de pagar impuestos. El Ujú. Señor Jesucristo ahí cuando le dijeron, es necesario pagar Ah, sí, impuestos al César, dijo, a ver, enséñenme una una moneda. moneda. ¿Y qué dijo? ¿De quién es la imagen? Ajá. Del César. Eh, Ok, denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de que es de Dios. Dios. ¿Sí? Ah, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que respetar a nuestras autoridades. Así Tenemos que es. honrarlos, ¿verdad? Ahí nos dice también Romanos 13:7. Tenemos que cumplir la ley, Ujú. Pa- porque pues la ley también es una herramienta que el Señor usa para la sana convivencia de la sociedad. claro. Sí. ¿Qué piensa usted de eso, hermano? Pues yo pienso que pues es obligación y así como, como nos piden pagar el impuesto, pues tenemos el derecho a exigir. Sí, A exigir, por ejemplo, ayer ah, pasó las personas que recogen la la basura de las basura, ajá. calles. Sí, Entonces, pues hasta se esperaron ahí hasta a subir todo. Y salió mi esposa y les dijo, gracias por conservar las calles limpias. ujú, Y sabe de que tenemos también que ver lo bueno que hacen. sí, Y a pesar de que no era una autoridad grande, pero sí. era un servidor. Es un servidor. Es un servidor. Y yo me puedo imaginar que de los más bajos servidores en ese ramo, pero también se merece el respeto. Sí, hermano. Sí. Y lamentablemente, hermano, ellos no saben que Ujú. están sirviendo a Dios. No saben, Ellos piensan que es un empleo, piensan que es un exactamente, trabajo, lo mismo que los policías. todos. Hay algo que estaba escuchando ayer, hermano, aquí en la estación. Venía un hermano con la hermana Chaparro, me Sí, sí. parece, que habló de capellanía. Oh, sí, Sí, le digo una cosa, yo estaba en el trabajo y no tuve oportunidad de escuchar bien porque tenía que poner atención ujú, allá, pero estaba con un ojito al gato y otro al garabato, ¿ah? Entonces tenía en mi celular escuchando y en un cajón que tengo en mi máquina de trabajo, tenía el celular prendido con el programa y más o menos ujú, entendí lo que es la capellanía. Digo, ¿cuánta falta hace una capellanía formal y constante en la policía? claro. Porque a ellos, ¿quién les ha dicho que son servidores de Dios? Ujú. A los gobernantes, ¿quién les ha dicho que son servidores de Dios? ¿Quién les ha insistido en eso de manera que tomen una conciencia real de que están sirviendo al Señor? Entonces, muchas veces nosotros como siervos en la iglesia, ni siquiera tenemos nosotros la conciencia que servimos al Señor y tratamos de servir al pueblo. Obviamente servimos al Señor procurando lo mejor para el pueblo de Dios. Ujú, Sin embargo, nosotros que estamos ¿cómo dicen? Contacto constante con la Escritura y que la Escritura dice, la Biblia dice que somos servidores de Dios y que servimos a Dios procurando el bienestar del pueblo. Ni siquiera nosotros lo entendemos a veces. ¿Cómo queremos que las autoridades, y ahí entra nuestra responsabilidad, porque no es la responsabilidad de ellos saberlo, porque ellos no conocen al Señor la mayoría, es nuestra responsabilidad decírselos, pero no comunicárselos. nada más decírselos, arraigarlo en la mente de ellos, en los pensamientos de ellos. Ustedes están sirviendo al Señor. ¿Sabe, hermano? Dios es hermoso. Cuando estaba pasando eso en el empleo, pues todos estaban en certidumbre. Sí, Y yo le dije a mi amigo Javi Collazo, un saludo, Javi. Le dije, ¿sabes una cosa? Es que no pasa nada, porque yo sirvo a Dios. Y a mí Dios no me ha fallado. Y lo dice, pero es que, ¿qué puede pasar? Pues si nos corren, pues claro que, y si yo confío en Dios, me va a dar otro empleo. ujú, Y yo les he estado diciendo, las cosas que uno hace aquí son para Dios, sí, pero tenemos que obedecer a nuestros supervisores.
Ujú. pero todo lo que hacemos es para Dios. Y yo siempre he dicho, y espero que me estén oyendo, y yo les digo, yo tengo un Dios todopoderoso que todo me cumple, que todo me da. Y se sorprenden, hermano Alejandro. Sí, Y ellos ven mi ánimo de ir a trabajar, de hacer las cosas, y como dice usted, tiene uno que sembrar eso, sí. que no es para que la autoridad se tiene que obedecer, pero todo lo que hay, todo lo que existe es de Dios. No es de nadie más, es de Dios. Ahora, no podemos ser quejumbrosos y muchas veces ni siquiera Claro que oramos no. por ellos, hermano. Ujú. En 1 Timoteo, a ver, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, hermano. 1 Timoteo 2:1 Ok. Ah, dice, sí. exhorto, versículo 1 y 2, ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ujú. Entonces, ahí tenemos la obligación. Claro, si es que nosotros queremos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, nosotros no podemos ser los primeros que rompan las reglas. Claro que no. Yo me acuerdo hace muchos años, había un hermano que algún tiempo le anduve ayudando en trabajo, de él era albañil. Entonces, yo en tiempo que estaba sin trabajo me decía, hermano, ¿me ayuda con esto? Sí, hermano, vamos. Y lo iba a ayudar en su trabajo, ¿ah? Pues ya nos ayudábamos el uno al otro, ¿ah? Entonces, el hermano traía una troca sin placas. No, no traía nada, hermano. No traía ni una placa, Ni un papel. ni un papel. Entonces el hermano cuando veía a lo lejos una patrulla de tránsito, siempre levantaba los ojos al cielo y decía, Diosito, Señor, No, tápale los ojos. Entonces, no podemos orar en ese sentido. no, no, claro que no, si andamos ilegales. Sí, no podemos orar en ese sentido. Cubre sus ojos. No, ellos son la autoridad, tienen que tener los ojos bien abiertos. Ajá. Tenemos que orar en el sentido de que les dé sabiduría y nosotros procurar vivir ¿qué dice aquí? En toda piedad y honestidad. Ujú. Entonces, no podemos ser los primeros que rompan la regla, hermano. Claro que no. Pero algo bien importante, mire, ya nos quedan 5 minutos Ajá. para terminar el programa. Sí vamos a terminarlo a las 7, hermano. Sí, Viene Iglesia al aire, ¿verdad? A las bien 8. iglesia al aire. A- a- Si dejamos, vamos a dejar otros dos partes de este tema Ajá, para el otro domingo, muy hermano. bien, hermano. Sí, porque Este, está interesante. sí, Y claro que Dios nos está hablando a todos. sí, pero al principio del programa platicamos de una excepción, Es hermano. una excepción. Una excepción. ¿Qué pasa cuando las autoridades nos piden hacer algo que no conviene en el Señor o que deshonra al Señor? Eso es. Hay jueces en Estados Unidos que han sido juzgados Ujú. o autoridades que han sido juzgadas por no permitir el matrimonio entre dos personas del mismo Claro, sexo sí. o por estar en contra del aborto. Ese tipo de cosas, ¿qué tenemos que hacer? La obligación que tenemos espiritual es sujetarnos en lo que no intervenga, en lo que no interfiera en nuestro servicio a Así Dios y en es. nuestra relación con Dios. Pero si hay algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, no tenemos la obligación de sujetarnos ni de someternos. Claro. Fíjese, Romanos 4, 19 y 20. Bueno, vamos a leer un poquito el contexto para saber. Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13 es ese, el versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante alguno, a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús.
Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. El concilio, hermano, los fariseos amenazaron a Pedro y a Juan porque veían los milagros que hacían en el nombre del Señor y decían, no, ya no hablen más en el nombre de Jesús. Sí. Porque a ellos no les interesaba realmente la voluntad de Dios, sino que no se divulgara el poder de Cristo. Y el Evangelio. Hechos capítulo 5, versículo 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí. Entonces ahí es una oración exclamativa, declarativa. Dice, no, espérenme, categóricamente, si la voluntad o la opinión del hombre está en contra de la voluntad de Dios, aunque sea mi autoridad, yo no tengo la obligación de sujetarme. ¿Por qué? Porque yo me voy a sujetar solamente a la voluntad de Dios. Entonces, cuando la autoridad nos pide algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, no tenemos por qué sujetarnos. Claro. Hermano. Cuando el pastor nos pida algo que no esté, que vaya en contra de la voluntad de Dios, no tenemos por qué sujetarnos. Cuando el papá nos pida algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, no tenemos por qué sujetarnos. Claro. Eso sería lo siguiente para el otro Pues, domingo. pues imagínese que el esposo mande a la mujer por la caguama. Pues, la mujer es cristiana, no tiene por qué hacerlo. Claro que no. Claro que no. Aunque pague las consecuencias. Aunque paguen pero las no. consecuencias, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor se va a honrar y el nombre del Señor va a ser glorificado en eso. Fíjese, hermano. Y aparte, el Señor va a traer la retribución al que falla como al que no falla, como al que hace lo obedece. bueno. Así es. Así ¿Quieres es. hacerlo, quieres alabanza de la autoridad? Hazlo bueno. Así es. Y aunque a veces digan, no, es que eso va en contra de la ley, sí, pero no va en contra del Señor. Así es. Y aunque calladamente van a reconocer que estamos en lo correcto. Claro que sí. O sea, muchas veces nosotros vemos que no va de acuerdo a la ley, pero va de acuerdo. Así es, hermano. Así es. Hermano Alejandro, pues nos escucharemos el próximo domingo, un tema muy importante a los que nos están viendo por Facebook o por FM Radio. No se pierdan la continuación de este tema. Y ¿sabe qué? Se me hace que mi hermano Ever Sánchez va a estar aquí. Muy bien. Vamos a compartir un poquito más. Muy bien, hermano. Estamos invitando al hermano, ¿cómo se llama el hermano que estuvo aquí? Jorge Jorge, Abraham hermano González, Jorge, sí. estás invitado para el próximo domingo. Si tu agenda lo permite, Sí. si tu tiempo lo permite, aquí nos veremos el Sí, próximo. un nos saludo oímos. a Bárbara Peña que nos dice bendiciones y buenos días. Amén, amén. Nuestra hermana Rosy García también. Muy bien. Un saludo, hermana Rosy. Ellas son del Paso. Han sido bendición para nosotros. Muy, Sí, mucha ya bendición. han sido constantes y pues nos han apoyado bastante. No, hay muchas cosas hermosas de nuestra hermana Rosy García, su esposo. Un saludo, mi hermano. Marta Álvarez también nos está viendo. Dios te bendiga, Marta. Te amamos en el Señor y pues hay que echarle ganas. Bárbara Peña. Peña, sí. Ok, un saludo también. Y pues aquí nos estaremos escuchando el próximo domingo. Claro que sí, hermano. Amén. Sal y vale. Nos vemos, hermano. Dios los bendiga, mi hermano.